Muy buenas noches, estamos de vuelta luego de un tiempo que no nos reuníamos y que no hacíamos nuestro programa conversando dignamente. Estamos de vuelta en esta ocasión y abrimos con broche de oro en esta nueva etapa con un joven que ha estado dando una lucha bien fuerte para proteger las vidas del no nacido. Y como sabemos, tanto en Proyecto Dignidad como en nuestras posturas personales, nosotros vamos a proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esos son uno de nuestros principios y vamos a estar hablando de esto y de otras cositas como la campaña electoral que fue bien comentada y este joven fue parte de esa campaña ardua que se dio. Vamos a estar conociéndolo, vamos a estar conociendo sus posturas y todo lo que él opina sobre todo este revuelo que ha tenido tantas diferentes posturas en cuanto a los proyectos 297 de la senadora Rodríguez Bebe. Así que vamos a dar comienzo. Yo quiero presentarles ante ustedes a nuestro compañero de lucha, aunque ya no está en Proyecto Dignidad como tal, sigue luchando por las vidas del no nacido. Así que nuestro compañero Abdiel Contreras, bienvenido a Conversando Dignamente. La única norma que tenemos en este podcast es precisamente que las conversaciones sean dignas, que sean con respeto y que no mancillen la dignidad de ningún ser humano. Fuera de eso, podemos tener diferencias, podemos tener distintas opiniones y podemos conversar y llegar a una comunicación digna, como bien dice el título de este programa. Así que te doy la bienvenida en esta ocasión a este programa Conversando Dignamente. Gracias, gracias. Un honor, de verdad, que por fin podamos sentarnos a hablar. Estábamos Qué bueno. tratando de hablar hace un tiempito atrás, ¿verdad? Sí. Y por fin se dio la oportunidad, gracias a un millón. Sí, gracias a ti por estar siempre disponible. Hemos estado teniendo unas situaciones de salud que gracias a Dios ya se estabilizaron. Así que con el favor de Dios esperamos tener este programa nuevamente todas las semanas a las 8 de la noche o la hora se puede ir cambiando, depende de la disponibilidad del entrevistado, porque yo trato de que sea lo más cómodo posible. Luego se sube en diferido a las diferentes plataformas. Abdiel, ¿quién es Abdiel? Cuéntame de ti, de tu entorno, de tu familia, quién es Abdiel en el entorno político, social y cívico. Pues mira, primero, gracias por lo de joven. Abdiel no es tan joven, nada. Soy padre de familia, tengo dos hijos. El mayor tiene 21 años. Por eso no soy tan joven, nada. Yo tengo ya 43, cumplo 44 años ahora en diciembre. Perdón, mi hijo cumplió 22, así que ¿sabes? Tengo un hijo de 22 años, una nena de 8 añitos que cumple 9 próximamente ahora en noviembre, y mi esposa, ¿verdad? Porque hemos estado prácticamente ya más tiempo de mi vida, de lo que he vivido, más de la mitad de mi vida viviendo con ella. Mira, tienes un muchacho prácticamente nacido y criado en Cataño, eventualmente se muda a Bayamón, termino mis estudios en Cataño, ¿verdad? Siempre terminé de estudiar ahí en Cataño. Mis amistades y mi familia más fuerte en Cataño, amo ese pueblo en cantidad. Pero sí, crecí también otra parte en Bayamón. En Bayamón es donde estaba la iglesia donde prácticamente nací, hasta prácticamente que me moví hasta acá, a Colorado. Este, Le puedo decir, sí, en la iglesia crecí, ¿verdad? Con los padres cristianos que uno conoce tradicionalmente y eso. Siempre tuve una pasión por el evangelismo, evangelizar, llevar la palabra. Creo que una de las primeras o las pruebas más fuertes que tuve en evangelismo fue en mi primer año de universidad con la ASI, con la Asociación Cristiana Interuniversitario, donde fuimos a evangelizar a la justa. Y esa experiencia de evangelismo en la justa, el que pasa por eso, evangeliza donde quiera, lleva la palabra donde quiera, porque el ambiente es fuerte, y vamos en grupitos de tres o de cuatro.
Ahí pues sí, mira, predicando a la gente borracha, gente intoxicada, viendo milagros de sanación, viendo milagros de gente aceptando a Cristo en medio de todas esas loqueras. Eh, y de ahí pues Abdiel fue formando ese carácter de, ¿verdad? De evangelismo, eh, liderazgo con los jóvenes y todo eso. Más adelante pues mi esposa y yo, que nos conocemos desde la intermedia, pero fue, en la universidad es donde pues comenzamos nuestra relación. Eh, Parte del testimonio es que fuimos, como te digo, antes, llegó un bebé antes de casarnos. Ujú. Y yo con 21 años, 20 años, ya con 19. Pero la iglesia nos abrazó, la iglesia nos ayudó. Abdiel ya, mayor de edad, es un maestro de jóvenes, mi hijo mayor, maestro de jóvenes en la iglesia. Es parte del testimonio y todo esto. Este, pues sí, también en mi hogar, aparte de verdad, donde nace esta lucha por Puerto Rico, crecí con un papá independentista, un papá que me enseñó el valor por Puerto Rico, el amor por la patria, y eso es algo que yo pues siempre he llevado. Incluso pues mis primeros pasos en la política o mi primer electo fue por el Partido Independentista, hasta que vi que sus valores no se reflejaban con los míos como cristiano, y te estoy hablando de joven, ¿sabes? 20 y pico de años. Yo, este caballero, si te acuerdas, eh, la venta de la telefónica, Claro. las huelgas de la venta de la telefónica, ahí yo estuve como con 14 años, ¿sabes? Con mi papá, con mi cuñado, haciendo desbarajuste, el que era mi cuñado en aquel tiempo, Paz para Vieques, desobediencia civil, ¿sabes? Eso estaba en mí, luchar por Puerto Rico y eso. Pero como te digo, el partido hipócrita, mentira, todo eso, el Partido Independentista, me alejé y dejó de importarme. Realmente me quedé enfocado en lo que es Ujú. ministerio, evangelismo y todo eso. Eh, pues nada, seguimos trabajando en la iglesia, trabajando en diferentes áreas. No es hasta que mi esposa primero pues conoce lo que en aquel momento cree Human Scare. Estas personas, ¿verdad? Llegan a la iglesia, los conocemos allá y en algún momento pues le ofrecen trabajo a mi esposa en el centro Provida que ellos tenían en Santa Rosa, que ahora se llama diferente, pero en Santa Rosa. Y mi esposa empieza a trabajar con ellos, nos dan esta oportunidad. Ahí es donde yo como tal me involucro con ellos, porque pues soy del montón de Provida en aquel momento, del montón de Provida, pero que nunca hice nada por el movimiento, nunca, ¿verdad? Pues, pero se da esto. Mi esposa estuvo trabajando primero como un part-time, par de horitas nada más y eso. Luego le ofrecen un full-time. Pues entonces lo que yo empiezo a hacer es cuando la llevo por la mañana, de ahí empiezo a llevarme los flyers del centro para la clínica de aborto que está más abajo. Y simplemente lo que estaba haciendo era evangelizando en la clínica de aborto, pero entregando los flyers. Y de ahí empiezo a involucrarme con lo que es el movimiento Pro Vida. Soy vendedor de profesión, como quien dice. Todavía he estado en venta, me encantan las ventas porque soy bueno hablando, me encanta hablar con la gente, me encanta tener relaciones con la gente. Es parte de los dones, ¿verdad? Que Dios ha puesto en mí. Eh, y yo creo que ese es el breve resumen en cuanto al paso a paso, ¿verdad? Para no adelantarme a lo que quieras preguntarme y eso. Claro, claro. Mira, qué casualidad que la misma situación me pasa a mí. A mí me dicen muchas veces que no aparento la edad que tengo y debo de decir que tú no aparentas la edad que dices tener. Y gloria a Dios por eso, porque no nos rejuvenece, ¿verdad? El Señor tiene ese trato con Amén. nosotros que nos está rejuveneciendo como el águila. Así que qué bueno saber que dentro de todo lo que primero forma tu carácter es precisamente el tener a Cristo en tu vida y la primera misión como cristiano siempre desde el punto de vista bíblico, nuestra misión es evangelizar y qué bueno que eso sea tu primera pasión en torno a todo esto y que esto te lleve entonces a llegar en todo tu recorrido a lo que es Provida. Dentro de todo lo que tú has hecho, dirigiste el movimiento toda la vida y defensores de las aceras. Explícanos un poquito qué son estos dos movimientos, qué son estas dos entidades y cómo te desarrollaste en ellas y por qué
o hasta cuándo estuviste dirigiendo estas dos entidades? Pues mira, básicamente, pues como te mencioné, ¿verdad? Que comienzo a hacer lo que es el evangelismo frente a las clínicas de aborto. Ujú, Pues los líderes de la organización acá en Puerto Rico, ujú. pues ellos ya conocían de lo que se llama Defensor de las Aceras, pero en Estados Unidos, Sidewalk Advocate for Life. Ok. Entonces, como ellos vienen de Estados Unidos, pues vienen ya conocen ese ministerio. Cuando Daisy llega a ver que los flyers se están acabando muy rápido, le pregunta a mi esposa, mira, ¿y los flyers qué está pasando con ellos? Y mi esposa le dice, es que Abdiel se los está llevando para la clínica de aborto y los entrega allí y evangeliza antes de irse a trabajar. Y ella dice, pues mira, pues hay un ministerio que se llama así y yo quiero que eso surja aquí y si Abdiel ya lo está haciendo, pues voy a hablar con él para que entonces él lo corra. Qué bueno. Y ahí comienzo entonces, cojo la capacitación que ellos dan, que es algo la Book for Like That, de cómo se hace lo que es el evangelismo en las aceras, que es un trabajo continuo de evangelismo junto con brindar ayuda a esas mamás. Eh, y ahí comenzamos, creo que fue 2018 si no me equivoco, que comenzamos con ese ministerio. Y entonces, pues, dentro de la misma organización, también tenían ya en mente toda la vida, Ujú. que era entonces el tema de dar charlas, llegar al alcance, más activismo, pero lo mismo, no tenía forma ni nada. Así que pues me ofrecieron entonces el lugar de tomar la dirección de ambos, tanto del de las aceras como toda la vida. Ok. Y entonces me ofrecieron un trabajo full time con ellos. Estuve como 2 años más o menos part-time con las aceras y una vez me dieron ese full-time, estuve pues tiempo invertido completo. Y cuando es invertido te hablo de por las mañanas, por las tardes, por las noches, fines de semana, porque pues donde nos pedían que llegáramos a las iglesias en todo Puerto Rico. eh, y sí, dándole a conocer por las redes sociales sobre todo. Más adelante pues pudimos añadir al equipo personas que me ayudaran con las redes sociales, con fotografía, con video. Eh, este, Igualmente mi esposa entonces también empieza a tomar prácticamente cargo de todo lo que es el centro y a dirigir el centro ella por un lado y yo dirigir lo que es la otra parte. Igualmente pues así, entonces pues en las aceras, pues no solamente lo que hacíamos en las aceras, sino que también dábamos capacitaciones para aquellos que querían ser parte de la organización, o sea, del ministerio. Porque sí, toda la vida es una organización, Igualdad Pocket for Life es un ministerio. Ok. Hay una diferencia entre organización y ministerio. Igualdad Pocket for Life es un ministerio full y bello, precioso. Pues, y ahí estuve por casi 6 años en Cyber Pocket for Life, como 4 años dirigiendo toda la vida. Y ahí estuvimos llegando, gracias a Dios, hasta escuelas públicas. Eh, Pude no solamente hablar del aborto, sino que pude llevarlo a más, hablar de prevención del suicidio. Pudimos, ¿verdad? Pues cuando hablamos de pro vida, pues hay que abarcar todas las partes, ¿verdad? Hablamos de la eutanasia, hablamos de... Entonces me fui autoeducando en esos temas. eh, y fuimos entonces llegando y te digo, gracias a Dios, se me abrieron puertas en escuelas públicas. ¿Sabes? Que eso, te cuento un testimonio rápido. Ok. Un día me invitaron a una escuela a volver, ya había en esa escuela, querían que volviera. Pues entonces en esa ocasión invito a una hermana en la fe que es Tamoa. Este, y tan pronto le digo, es gracioso que digo, mira Tamoa, que es que hay una escuela pública. Y tan pronto yo le dije eso, ella me dijo, mira Abdiel, las escuelas públicas no te van a dejar entrar. Las escuelas públicas eso es un problema. El departamento, ella siguió y yo así escuchándola. Y yo le digo, Tamoa, ya yo fui a esa escuela, es que quieren que vuelva. ¿De verdad? Y yo, sí, estamos ahí. Para aquel momento ya había ido como a 6 escuelas, algo así. Y ella, gloria a Dios, Atiel, qué sé yo. Y yo dije, pero nada, hablamos, cuadramos. Pero para que tú veas, la percepción era una y la realidad era otra. Pero mira, maestros como que un maestro de matemáticas. Mira, quiero que des mi periodo de clase todo el día, un taller del aborto. O sea, que yo le di a todas sus clases un taller como de 40 minutos del aborto.
qué un bueno. maestro un maestro de mercadeo. Mi esposa y yo fuimos juntos, tuvimos la oportunidad, que eso fue Dios también, de dar un taller del aborto en la escuela intermedia donde nosotros estudiamos juntos, ahí en Cataño. Eh, y después pues, también hablamos del tema de prevención del suicidio. Hicimos un taller para los niños de Provida, del tema de el valor de la vida. Y hicimos un programa bien dinámico para los niños también. Y pues eso, así fuimos poquito a poco trabajando con eso. Así que partiendo de esta experiencia y este testimonio que tú nos estás narrando, podemos decir entonces que Puerto Rico no es tan anti vida como se cree, sino que es todo lo contrario, que hay una apertura para el tema pro vida. ¿Sí? Claro que sí, claro Claro que que sí. sí. Y mira, y eso es de las cosas que más me dolió cuando sí, me sacaron de la organización, es que la puerta estaba abierta, ¿sabes? Abierta y ancha, llegando a universidades, llegando a escuelas, hablando de temas bien importantes y que se perdiera, y que se perdiera ese alcance. Pero sí, los jóvenes, los niños, cuando yo iba con mi esposa, era, ¿sabes? El feedback de ellos, Ujú. tremendo, hermoso, incluso jovencitas de la intermedia compartiendo, ¿sabes qué? Mi prima se hizo un aborto y desde que se hizo ese aborto no es la misma. Así, ¿sabes? No fue como que cuéntanos experiencias, no, simplemente alguien levantó la mano, mira, mi prima, contra, mi hermana, mira, ¿sabes? Te digo, jóvenes contando experiencias en su familia. Y te digo, el terreno está fértil como siempre decimos, el terreno está fértil. Hace Claro que falta sí, quien llegue. claro que sí. Y sí, Y Puerto Rico tiene una gran apertura para el tema. qué bueno que lo dices, qué bueno que lo comentas, porque dentro de los grupos y las redes sociales, tú sabes que se van a mezclar mucho lo que son los de izquierda, que tienen esta visión woke, pero la realidad es que si vamos a ir a las esferas donde nosotros llegamos, podemos ver más personas abiertas, aún pensando en el aborto, pero abiertas al diálogo. Y cuando llegan al diálogo, chocan con la información y muchas veces cambian de percepción. Así que hay terreno y se puede seguir trabajando y tenemos que seguir orientando para salvar ambas vidas. En el momento en el que yo conocí de ti fue dentro del Proyecto Dignidad, dentro de la campaña que se hizo en Bayamón. Tú estuviste como candidato a representante, correcto. Eso es correcto. ¿Cómo Representante por te el fue? distrito ¿Cómo 8. fue esa experiencia de incursar en la política? Mira, realmente yo estoy 100% seguro que fue una oportunidad que Dios me dio. Estoy bien agradecido porque eh, mi esposa sale, prácticamente la sacan de la organización, como a 2 meses me sacan a mí y estamos, ¿verdad? Tú sabes, como que rayos. Sí, ella tenía trabajo, yo tenía trabajo, porque gracias a Dios la compañía con la que yo estuve, tan pronto llamé, me dijeron, vente para acá, tú sabes. Pero en esta área que llenaba tanto, surge entonces la llamada de Mario Rosario, el que ya yo había trabajado con él en muchas áreas, muchas cosas del tema. Que sí, trabajar en la organización me dio a conocer mucha gente con la que me senté, aprendí, conocía ya, pero no los conocía de frente, como las leyendas de Milton Picón, Carlos Sánchez, el mismo César Vázquez, René Pereira Jr., René Pereira, ¿sabes? Gente que yo sé que son bien importantes, que hicieron un montón, pues los pude conocer. Y pues cuando se da esta oportunidad, fue como que, ok, claro que sí, vamos a hacerlo. Mi esposa y mi hijo todos estuvieron de acuerdo, mis pastores, ¿sabes? Toda la gente alrededor mío estuvo de acuerdo. Y, ¿verdad? Como a Fernán le dije, y fue como que de verdad, Tiel, yo la pasé súper bien. Que es perfecto, claro que no. Que, que se pueden mejorar muchas cosas, claro que sí. Es un partido que está en pañales. Claro que sí. Este, pero mi experiencia con Luis Charón, con su esposa, Mari, con César Vázquez, sinceramente fue una experiencia brutal.
el equipo de Bayamón, ¿sabes? Los que estuvieron contando los votos, los legisladores, los que corrieron por la legislatura, ¿sabes? Yo me quito el sombrero ante esa gente, ¿sabes? Y Sí, sobre todo son ante Luis Sharon y su esposa, esa gente caminó de día y de noche, ¿sabes? Caminando Bayamón. En el caso de Damaris, que iba para senadora, creo, ella caminó Bayamón, Cataño, Toa con su familia, gente invertida en esto, de verdad, el equipo de Bayamón, yo estoy totalmente agradecido. Y la experiencia para mí fue hermosa, porque qué bueno. conocer, sí, conocer gente en las calles, en las casas, que tienen el mismo corazón en el sentido de que estamos cansados de lo mismo, estamos cansados de Ramón Luis, estamos cansados de la representante de este distrito que no sabemos ni quién es, ¿sabes? Eso ¿verdad? Pues me llenó y ya digo, la experiencia fue muy buena, que se Qué pueden arreglar bueno, muchas cosas, qué claro. bueno que lo mencionas. Yo vi la entrevista tuya con Doctor Radio, con Fernand, y a mí me gustó mucho precisamente porque yo decía, dentro de los que se han ido, unos de los que mejor hablan de Proyecto Dignidad, a pesar de que se fue, eres tú. Y yo decía, qué lindo le quedó la respuesta que le dio a Fernand cuando habla sobre Proyecto de Dignidad y de verdad, de parte del Proyecto de Dignidad te lo agradezco, porque realmente nosotros lo que necesitamos es sumar, no restar. El movimiento conservador está demasiado dividido y necesitamos unificar para poder vencer la izquierda. Independientemente de las posibles desacuerdos o opiniones diferentes que podamos tener porque somos mentes separadas y cada uno puede tener una opinión distinta sobre algún particular, no necesariamente eso tiene que ser causa para dividirnos. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho fue precisamente la campaña de Bayamón. Yo siempre se lo dije a los Sharon, a la esposa. Yo decía, "Ay, Dios mío, a mí me dolió tanto cuando se desafiliaron. Yo decía, Dios mío, estos son los duros de Bayamón, ¿cómo es posible?". Pero Dios sabe todas las cosas, y seguimos para adelante. Te pregunto, durante tu candidatura por el distrito de Bayamón, te destacaste como un defensor de los valores éticos y de la vida. ¿Qué es esa experiencia, si puedes nombrar alguna específica, que tú digas, esta experiencia en mi vida marcó mi entorno para decidirme, para formarme como una persona que proteja la vida desde el vientre hasta la muerte natural? Mira, el hecho de estar allí, primero, la educación que yo recibí de mi esposa, porque mi esposa fue quien primero entró estando en el centro de Provida. Y Ujú, estando en el centro de Provida, mi esposa con sus compañeras recibían mujeres que están buscando un aborto. ujú, Entonces, el conversar con ellas de tú a tú, las experiencias, la que cambió de opinión, la que dijo, no me importa, voy a abortar como quiera, todas esas experiencias que mi esposa llevaba donde mí, ¿sabes? O lo hablábamos, ujú. era como que, ¿sabes? Es que hay que hacer algo, ¿sabes? Hay que hacer algo, o sea, yo puedo hacer esto nada más ahora mismo, pues esto que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Y hasta que después llegué a lo de las aceras, y entonces tuve mis propias experiencias. Entonces, igualmente, conversar con una mujer que dice, mira, es que el papá no me apoya, es que el papá me está obligando, el papá me está manipulando, o sea, el papá es verdad y no tengo otra opción. Y poder hablar con ella, tú sabes, incluso estar ahí cuando se hacen el aborto, que salen destruidas, y estar nosotros ahí para darles un abrazo, para orar por ellas aún después de su aborto, y presentarles a Cristo, presentarles la restauración y eso. Todas esas experiencias fueron poco a poco, de ¿verdad? Eh, y estar ahí te cambia totalmente, te cambia, o sea, te cambia. Hay momentos donde tú tienes que irte aparte a llorar, a botar el golpe. Cuando tratas de hablar con una nena de 14 años, 15 años, que sus papás están obligándola a abortar. ¿Sabes? Esas experiencias yo las viví con las personas que estuvieron conmigo, ¿sabes? Lisa Arroyo, que Lisa fue la que se quedó un tiempo después de que yo me fui y fue la que se convirtió en mi segunda mano. Ella, su mamá, que estuvo prácticamente desde el día uno cuando yo comencé.
y Nancy, o sea, un grupito que estuvieron conmigo desde el día uno prácticamente, consolarnos mutuamente, tú sabes, darnos fuerza, eh, las experiencias de Camino a Sanar, que es el otro ministerio que trabaja con mujeres posaborto. Oye, ¿sabes? Ver todo esto, lo que no te presenta a la izquierda, ¿por qué no están? ¿Por qué no les importa? ¿Y por qué no saben? ¿Sabes? Te tiene que formar. O sea, si no te forma, ¿sabes? Este camino es para valientes, definitivamente. Definitivamente para poder tener esta experiencia y enfrentar estos casos que son casos reales, que no son inventados, que son de personas en el momento en que están siendo impactadas por un aborto, realmente hay que tener una fortaleza espiritual y emocional bien fuerte. Así que yo te felicito, como felicito a cada una de las personas que has mencionado, porque realmente hay que tener al Señor, hay que tener el temple para poder enfrentar este tipo de situaciones y poder ser de apoyo y no quebrantarse en el mismo momento porque no puedes proyectar que te quebrantas y te rompes frente a alguien que necesita fortaleza. Así que tienes que tener una fortaleza bien fuerte. Así que damos gloria al Señor por todo esto y aunque esto no es un programa de religión, sino político, tenemos que entender que dentro de nuestro ser, nosotros le servimos al Señor como personas individuos y damos gloria al Señor realmente, porque esto es imposible hacerlo si Él no estuviera presente. Así que dentro de todo este tiempo, estuviste en la campaña de Bayamón. eh, ¿Qué te llevó a tomar la decisión realmente de desafiliarte o de alejarte de Proyecto Dignidad? Pues mira, el desafiliarme vino siendo prácticamente a causa de que nos mudamos para Estados Unidos. Porque tanto mi esposo y yo, tú sabes, seguimos diciendo que lo mejor que le pudo haber pasado a Puerto Rico es que Javier Jiménez ganara. Sí. ¿Sabes? Te digo, al sueldo hoy nos duele todavía el que Javier no hubiera ganado. Eh, pero yo, o sea, no te puedo decir, me desafío del partido porque el partido esto, Sí. mira, no, tú sabes, no, realmente no. Eh, Vuelvo y te digo, perfecto, no es, claro que no, fallas van a haber, claro que fallas van a haber. Muy Pero digo, tú bien. no puedes comparar las fallas de Proyecto de Dignidad con las de los PNP, ni los populares, ni los independentistas. O sea, y yo soy transparente. O sea, yo te voy a decir, no me gustó, ¿qué te puedo decir? Que no me gustó a mí en mi tiempo de campaña. No me gustó que no me coordinaran bien las entrevistas, Ah, que no tuve tiempo de exposición. Yo hubiese querido tener un debate con la candidata PNP de Bayamón, de ujú, mi distrito, para mencionarle todas las faltas que tenía mi distrito en la cara, que ya llevaba ya 2 cuatrenios trabajando y que ujú. no tenían arreglo a esa falla. Por ejemplo, ¿verdad? Yo hubiese querido esa exposición, eh, pero te digo, ¿sabes? Del partido, de Javier, de su esposa, incluso de sus hijos, tuve el placer de conocerlos y compartir con ellos, porque mira, antes como un año antes o más, de que Javier corriera con dignidad, fuera parte de dignidad, eh, tuvimos el placer por medio de un pastor ir a San Sebastián a darles un taller del aborto, mi esposa y yo, a Javier Jiménez y a toda su legislatura PNP, a toda su Qué gente bueno. de PNP, él separó el Bellas Artes con toda su gente, invitó a todos los pastores de San Sebastián y ahí fuimos, mi esposa y yo estuvimos allá y le dimos un taller y eso fue, te digo, como un año antes y pico, o sea, que Javier no tenía en la mente ser de dignidad o desafiliarse de los PNP, nada de eso. Que cuando yo escuché que iba a ser el candidato, yo dije, es un hombre de verdad que su corazón está bien puesto en estos temas. O sea, y te digo, eh, yo soy claro, en cuanto al partido, no puedo decirte que el partido me hizo esto o esto para desafiliarme. Eh, Me mudé para Estados Unidos, es algo que ya habíamos contemplado, mi esposo y yo, ¿verdad? Por otras razones, pero o sea, no hay un mal sabor con el partido como tal. Sí puedo decir estas cositas, pero tampoco tuve que hacer una carta diciendo yo me desafilio.
Es Ah, una de las cosas que yo he criticado muchísimo, porque yo digo, los otros partidos, mucha gente se desafilia, van y vienen y no hacen este show mediático, no hacen esta exposición. Nosotros somos un partido pequeño y cada cosa que suceda nos las van a seguir sacando y van a seguir tratando de hacer daño. Entonces, yo incluyo esta pregunta porque yo sé cómo tú te expresas de Proyecto Dignidad y precisamente porque no siempre cuando una desafiliación ocurre, ocurre por un disgusto, sino que hay circunstancias en la vida que cambian. Y hablando de esas circunstancias de la vida, te mudaste a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te movió a brincar el charco, como decimos el boricua? bueno, mira, fueron diferentes factores que se fueron juntando, por decirlo así. Pero nada, mi cuñado, el hermano de mi esposa, vive acá. Por una situación de salud, pues mi esposa vino para acá, estuvo con él, lo visitó y a ella le encantó Colorado. Después, para el 2022, pues yo tuve el placer de venir con ella también para atender unos asuntitos y eso, y yo me enamoré del estado. O sea, realmente yo estuve haciendo la función de papá prácticamente porque mi sobrino lo lleva a la escuela, mi sobrino, hice las compras, mi esposa atendiendo la cocina, la casa, el ambiente de aquí de Colorado Spring eh, nos enamoró. O sea, realmente nos enamoró. Y en aquel momento fue como que, contra, si me mudaría para Estados Unidos, sería para aquí de verdad. Sería una opción. Y mi esposa como que, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Pero en aquel Emocionada. momento, sí, pero mira, en aquel momento realmente, pues, muchos compromisos ministeriales, más lo que ambos estábamos con la posición de director de la organización. Y pues en aquel momento como que estábamos cool. Cuando a los dos nos sacan de la organización fue como que, o sea, ya aquí hay algo como que, pues, yo volví a mi trabajo antiguo, ya consigo un trabajo, pero no es lo mismo. Entonces se da la oportunidad de Proyecto de Dignidad. Pues corrimos todo ese año prácticamente en campaña y esto y lo otro. Y pues se da la conversación entonces de qué puede pasar en Puerto Rico y si nos vamos para Estados Unidos. Y en algún momento yo le dije a mi esposa, pues mira, si yo no gano, nos vamos. Ujú. Pues dale, está bien. Y así la hablamos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que se den. Eh, pues resulta, pues no gané. Para colmo, lo que pasó con el partido PNP, que para mí el sentido de traición más fuerte que recibí yo, que recibió mi esposa, que te digo, al sol de hoy nos duele, que lo lloramos en cantidad, es que la iglesia, los pastores, desde el altar dijeran, voten por Jennifer. Y yo puedo estar equivocado, pero yo responsabilizo a esos pastores. De que el país está como está hoy, ustedes tienen una gran culpa o responsabilidad de que pasó eso. Pues mira, pues se dio eso y me acuerdo, fue como que, ok, pues nos vamos, nos vamos. Acá ganó Trump, y eso, yo no voy a estar con esta gente como que, pues lo hablamos, mira, como te digo, vamos a orar. Pero antes de irnos para Colorado, yo necesito que pasen unas cosas, ¿verdad? Y de ahí, pues Dios fue abriendo puertas, y todo fue como que, mira, ¿sabes? Todo como que, este es lo que yo quiero para ustedes. Otra cosa que conocimos acá es que acá está Focus on the Family. Enfoque a la familia está acá. Y Sisto Porra, la iglesia en la que se congrega, es la iglesia que mi cuñado va, que la esposa de mi cuñado y su esposa van, que se llama Nueva Vida, acá en Colorado Spring. Este, y o sea, mi primer target para trabajar era enfoque a la familia, venir para acá a trabajar, ¿verdad? Pero Dios abrió otra puerta. Por aquí estamos, bien contentos, de verdad. Pero las circunstancias del país, el cómo se iba, y fue como que esto no pinta para bien, que esta gente ya han ganado otra vez, que la iglesia me aprenda. O sea, mi decepción realmente fue con la iglesia, o no con la iglesia, con esa iglesia, con esos pastores. Eh, Es que fueron muchos, realmente se unió un gran grupo a última hora. ya, Eh,
Yo supe, no lo he confirmado, pero yo supe inclusive de una reunión que hubo en el oeste de Jennifer con pastores manipulándolos para que dijeran el próximo domingo en los altares que votaran por ella a cambio de unos acuerdos. O sea, yo quisiera pensar que no es verdad, pero viendo los resultados y viendo cómo se movió todo y escuchando pastores decir, yo vi por las redes a pastores pentecostales, pastores que saben cómo estábamos, cómo está la situación, diciendo que tenían que votar por Jennifer porque si no iba a ganar la izquierda. O sea, En las redes sociales, mucha gente, mi pastor lo hizo, mi pastor lo hizo, mi pastor lo hizo. Y es como que, mano, tú sabes. sí. Sí, sí. Y, Eso fue, yo creo y, que la decepción la compartimos, ¿verdad? Independientemente de cuál sea nuestra postura en distintos temas, creo que en cierta medida lo que está ocurriendo actualmente es una lección para aquellos que se dejaron manipular y que oren al Señor y que piensen y evalúen cada plataforma, porque eso es tan sencillo como de sentarse. Yo hice el ejercicio, Abdiel. Yo me senté con todas las plataformas y yo me las leí todas. Y yo sé lo que hay detrás de cada plataforma y lo que hay detrás de la plataforma de Jennifer González, lastimosamente, es horrible para Puerto Rico. así mismo es, así mismo es. Y a mí, como lo conversaba con, o sea, mi esposa y yo te digo, todavía lo conversamos, todavía lo hablamos. Y nos duele que les ganó el miedo. O sea, les ganó el miedo. Entonces, ¿dónde está el Dios que te dice, o sea, yo no te di un espíritu de miedo, de poder, de amor y de dominio propio, tú sabes? Como tú dices, Es que contra. fue nuevamente la misma estrategia porque para la pandemia fue el miedo lo que utilizaron para encerrarlos, para manipularlos y para obligarlos a vacunarse. O sea, Exacto, eso es otro tema que es larguísimo para tocar, pero que hoy está saliendo a la luz la verdad. O sea, exacto. y tenemos que sacudirnos de ese miedo. ¿Somos o no somos creyentes? Aquellos que somos creyentes. Así mismo, En qué Dios vamos a creer y a qué Dios servimos si nos vamos a acordar cada vez que tenemos que tomar una decisión? así mismo, estoy de acuerdo. Es bien difícil enfrentarse a compañeros ministros que, que se acobarden de esa manera. Abdiel, dentro de todo lo que he leído y lo que he hablado contigo, me mencionaste que tú eres abolicionista y te tengo que confesar que me puse a buscar información y me puse a leer muchísimo, pero quiero que tú mismo nos expliques qué es ser abolicionista, a qué te refieres, qué es lo que realmente tú crees, cuál es la diferencia entre ser abolicionista y ser pro vida. Pues mira, el resumen primero. Un abolicionista no negocia en cuanto a salvar la vida del bebé y prohibir el aborto. El abolicionista te dice, el aborto es un asesinato, hay que prohibirlo, punto. ¿Dónde yo me distancio de los pro vida? ¿O por qué me distancio un poco? O sea, del nombre pro vida, es porque pues dentro de el tiempo que estuve en la organización, eh, tuve el privilegio, ¿verdad? No voy a decir nombre, pero tuve el privilegio de ser parte de un grupo de pastores, obispos, presidentes, eh, dueños de X, ¿verdad? Gente que realmente que para mí, súper importante en Puerto Rico en el tema de eclesiástico, y yo, y yo. Habían otros activistas más, ¿verdad? Pero yo siempre lo digo así, ¿verdad? Y tuve ese privilegio. Y me dolió tanto cuando se ponían a negociar con la vida del bebé. Ok. Me dolió tanto cuando no podíamos, o sea, justamente, por ejemplo, cuando cayó Robert Wade Ujú. dentro de Lisiburgo, porque Lisiburgo fue abogada de nosotros antes de ser senadora. O sea, cuando yo tenía un problema en las aceras, Lisiburgo era la abogada de nosotros. ¿Sabes? Yo conozco el corazón de ella. Eh, Conozco, ¿verdad? Gente que está igual en ese corazón, en esa vista, en esa línea, pues que de repente, por lo que aprendí, por lo que me decían,
un proyecto de ley de las 20 y pico semanas. Yo decía, eso protege nada. Eso protege nada en Puerto Rico. El 97% de los abortos en Puerto Rico es en las 12 semanas, 13 semanas. Y los que quedan se hacen realmente pues, por un issue de salud o qué sé yo. No, pero eso es un paso adelante, no, que eso es esto, no, qué sé yo. Y yo pues empecé a tener mis diferencias con varias personas, con mucho respeto, ¿verdad? Siempre. Y te digo, una de las razones por la que Mario me llamó a Proyecto Dignidad fue porque Mario y yo tuvimos una conversación bien fuerte y yo no solté mi postura y él me lo dijo así. Te llamé porque yo sé que tú no te vas a doblegar. Yo te llamé porque yo sé que tú, y lo agradezco, tú sabes, Mario yo lo amo en cantidad. Eh, eh, pero pues, dentro de ese grupo o otros grupos más grandes, estaba esa cuestión de negociar, negociar, negociar. Y pues yo no estoy para negociar por lo mismo. Las experiencias que yo he vivido, ninguno de ustedes las ha vivido. Ustedes han luchado por el aborto, o sea, muchos de ellos han luchado por el aborto por muchos años y eso está, y lo respeto, ¿verdad? Y a veces yo pienso que es eso mismo. Llevamos tanto tiempo luchando por el aborto que se logre esto es ganancia. Pero es que de 40 y pico de clínicas se han quedado, quedan 4 en Puerto Rico. O sea, sin legislatura han cerrado todo ese montón de clínicas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el activismo se ha suavizado. O sea, que podemos tener gente luchando, reventando cabezas por lo que sea, pero cuando estamos hablando de salvar el bebé, tenemos miedo. La Queremos ver la lucha, según a tu entender, ha menguado. ha menguado. O sea, como te digo, ahora mismo, yo sé que ahora mismo hay un remanente porque pude apadrinar los grupos de Student for Life. Ujú, Student for Life también crece dentro de la sombrilla de la organización de toda la vida. ujú. Eh, y por lo menos ese grupo de jóvenes son súper valientes, súper valientes. El grupo de Student for Life no tienen miedo porque es la dinámica. Student for Life también viene de Estados Unidos y son de los que se prestan a discutir estos temas en las universidades, como lo que hacía Charlie Kirk. ¿Sabes? Claro. Entonces, pues, está ese grupo que no tiene miedo, pero hay un grupo un poquito mayor que puede ser que perdió, o sea, ese lapso que se perdió, que ahora se está retomando de la lucha y activismo por vida, eh, eh, pues ha ido como que perdiéndole carácter. No sé, cuando llega el 2022, cae Roe vs. Wade, nosotros hicimos un video ese mismo día con una abogada que lo mencioné también allá y dijimos, ahora en Puerto Rico lo que está es el código penal, el aborto está prohibido, solamente por esto, esto y esto. Pues nos cayeron chinches, tacho, chinches de todos lados, siempre lo cuento, hasta que eso fue creo que fue un fin de semana. El lunes, en Telemundo, Alejandro García Padilla dice exactamente lo mismo que dijimos nosotros. Ujú. El Código Penal está vigente, solamente se puede hacer aborto por esta manera. ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Emanueli lo entendía de una manera. Ok, ya no está Emanueli. La Secretaría de Justicia que está ahora dice lo que está vigente es el Código Penal. Entonces aquí yo digo, ¿qué está pasando? Pero Si ya sin embargo, y perdóname que te interrumpa, la Secretaría de Justicia dice que está vigente el Código Penal, que dice que la única excepción es el artículo 98, que dice en su artículo que solamente se puede abortar por una emergencia que ponga en vida o la salud de la madre en riesgo. Sin embargo, tenemos a un secretario de Salud que dice que en las clínicas se están haciendo abortos a pedido. Se supone entonces que si esa postura es la de la gobernadora y la de la secretaria de Justicia, ellos están cerrando clínicas. definitivamente, ese es el problema. Por eso es que yo no confío, obviamente, en las clínicas de aborto. Uh -uh. Yo no confío en la fiscalización de las clínicas de aborto porque nunca ha sido efectivo. Uh -huh. Nunca. Tú sabes, le ponen más interés a una carne de hamburger expirada en el supermercado o a un pollo expirado en el supermercado más que a una clínica de aborto que están matando bebés.
Quiero hacer un disclaimer, y me van a perdonar, quiero hacer un disclaimer. Las expresiones vertidas en este programa no necesariamente reflejan la postura oficial del Proyecto Dignidad. Este programa no es atado a Proyecto Dignidad, sin embargo, sí auspiciamos a Proyecto Dignidad y tenemos conversaciones dignamente y surge de mi persona que soy partícipe de Proyecto Dignidad, pero no necesariamente refleja la postura oficial de Proyecto Dignidad para que después no le vayan a caer chinches a Proyecto Dignidad por las opiniones que pueda vertir yo o alguno de mis invitados. Yo me alegro que tú nos hayas hablado sobre este tema porque quiero entonces que me digas tu opinión con relación a si tienes a una persona. ¿Cómo responderías a quienes dicen que la penalización total del aborto vulnera derechos de la mujer o ignora situaciones extremas como violación o riesgo para la madre? Mira, es que sencillo. Eh, quieren hacer las cosas más grandes de lo que son, ¿verdad? O quieren, no, mira, vamos a la realidad. Uh -huh. Y mira, y esto duele, ¿verdad? Pero esto es un testimonio. Una persona que yo realmente admiro Uh dentro de -huh. este mismo grupo, cuando hablamos de este tema antes de yo venir para acá, de que se cierre las clínicas de aborto, de que se anule el aborto por el Código Penal, Uh -huh. aparte me escribe, pero Abdiel, ¿tú crees que la iglesia esté preparada si eso pasa para ayudar a estas mujeres? Y yo le dije, es que tiene que estar preparada, eso no es que sí está. La iglesia, lo que está en la iglesia es el ayudar al prójimo. Las circunstancias que se pueda, que sea, es ayudar. De forma independiente o de forma congregacional, punto. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué pudiera suceder en Puerto Rico eh, eh, si se cierran las clínicas de aborto? Si se hace el código penal vigente, que las iglesias tienen que activarse, tienen que estar prestas para eso. Que todas esas personas o sea, que se hagan anuncios públicos, que se dejen saber, estás embarazada, necesitas ayuda, estamos aquí para ti. Claro. Esto depende del cuerpo de Cristo, no depende de una organización solamente. En cuanto al tema de violación, no existe, no existe evidencia ninguna que el aborto cura una violación. Uh -huh. El aborto añade el trauma. Y por testimonios y por evidencia psicológica, Uh -huh. no existe alguien que pueda decir, ella la violaron y cuando abortó se le quitó. Exacto. Eso es real, eso es real. Y quien te lo pueda decir es una mentira. Exacto. Este, esa mamá necesita ayuda, necesita consejería, necesita guianza. Ese bebé no es culpable de nada. Es una Exacto. vida que ya está ahí. Ese bebé no debe morir. El que causó la violación, por mi parte, mételo preso de por vida. Exacto. Que conozca a Cristo en la cárcel y se convierta, revienta, perfecto. Pero por mí, mételo preso de por vida. Uh -huh. Uh -huh. Pero la mamá es una víctima y el Y el bebé es bebé. una víctima. Uh -huh. Entonces, también hay una organización que se llama Save the One, o Uh Salvemos -huh. el Uno, que es ese 1%, porque los abortos por violación son menos del 1% a nivel mundial, o sea, Estados Unidos, perdón, es menos del 1% los abortos por violación. Y entonces estos sobrevivientes de estos abortos o de estas violaciones han dicho, oye, mi mamá la violaron cuando tenía 14 años, 11 años, decidió tenerme, aquí estoy. ¿Sabe? Le doy gracias a mi mamá incluso me dio en adopción, no la conocí nunca, pero aquí estoy, me dio la oportunidad de vivir, me dio la Uh -huh. oportunidad de ser una persona. Entonces son cosas que se tienen que ir dando a conocer cada vez más. El valor de la vida no depende de cómo llegaste, de cómo te concibieron. Tú sabes, eres una vida, eres un ser humano y hay que darle ese valor a ese bebé. Con mamá se puede trabajar el tema de salud, se puede trabajar, mira, realmente que la mamá esté a punto de morir que haga falta un aborto, eso es menos también de un 1%, eso es súper rarísimo. ¿Qué es Y lo las que...? emergencias para el hospital, no para las clínicas de aborto. Claro que sí, exacto. Exacto, con un hospital y Las se trata razones las no, emergencias. las clínicas no tienen razón de ser bajo el Código Penal. Claro No que tienen no, razón de ser.
Claro que no. Y mucho menos 3 clínicas que lo que hacen es aborto a las 12 semanas. A las Ujú. 12 semanas tú no sabes nada. ¿Sabes? Exacto. Nada de que el bebé sea un riesgo, qué sé yo, esto y lo otro. ¿Sabes? Por eso es que me da coraje cuando todavía no se está atacando el Código Penal. Exacto. Exacto. Que sigan buscando cosas alrededor, adornando, cuando tienen ahí un asunto Legislar latente. para definir el artículo 98 y cerrar las dichosas clínicas ya. Exacto. Otro tema reciente es el proyecto 267, no, no, 297, perdón, eh, que busca establecer un protocolo de manejo de casos de aborto en menores de 15 años o menos. Este proyecto ha sido muy debatido entre sectores pro vida y pro aborto. ¿Cuál es tu análisis sobre este proyecto y si consideras que abre una puerta peligrosa hacia la legalización implícita del aborto o que representa un intento de controlarla administrativo legítimo? Mira, primero, los grupos pro aborto, pro muerte, hacen un berrinche por lo que sea. Ujú, So, eso lo podemos ignorar porque te digo, por lo que sea, esa gente hacen un berrinche. Me preocupa más el sector pro vida. ujú, Eh, en cuanto al proyecto de ley, mira, Joan, yo creo que por lo que he escuchado de ella, porque vi la entrevista con Angie, eh, esto es para cazar depredadores. A mí que el enfoque es ese, a cazar depredadores. No es salvar bebé, no es probidad. Para mí se puede ser probidad en el sentido de que buscan eliminar estos depredadores, pero como yo escribí en un escrito, yo puse, para cazar un depredador tiene que haber una presa. ujú, O sea, lamentablemente te están utilizando de presa a las niñas que puedan ser violadas o tal vez no puedan ser violadas, o sea, o a ver, investigar qué pudo haber pasado con ellas. ujú, ¿Por qué no? Simplemente vamos al enfoque del Código Penal. ¿Por qué ujú, no? No estamos buscando, no, que para que aborten, pero con el permiso de papá y de mamá. Eso yo lo veía cada rato. Los papás llevando a sus hijas a abortar. Y como dijo ujú, Angie, y yo lo sé, una niña no va a hablar, no ujú. va a decir, porque yo lo vi con mis propios ojos, como los papás nos decían a nosotros, ni te me pegues a mi hija, ni te me pegues. Y la muchacha con la cara que nos miraba era como que, ayúdenme. Era como Ve, que ayúdenme, pero no podemos hacerlo. pobrecito. No podemos hacerlo. Tenemos hasta aquí para llegar, ¿sabes? Para colmo, ¿tú crees que las clínicas de aborto van a reportar realmente esos casos? ¿Tú Ajá. confías en la gente que se dedica a matar bebés? O sea, si hay alguien que yo no voy a confiar nunca, es una persona que se dedica a matar bebés. Ujú, ujú. ¿Sabes? ¿Cómo confío más en el que vende droga que en el que mata bebés? Que en el Entonces, doctor licenciado. y dentro del proyecto no establece un equipo que esté auditando y que esté dándose seguimiento a estas clínicas que están haciendo abortos a pedido. O sea, Mira, Benji, si tú le preguntas a salud, ¿tú tienes personal para investigar todo esto? ¿Qué te va a decir salud? que no. No, ellos no tienen personal. Entonces, ya estás dando un permiso para que aborten con el permiso de los papás. Porque literal, o sea, estás dando un permiso. Ujú. Disfrázalo como tú quieras. Estás dándole un permiso a que aborten con el permiso de papi y mami. A los 16 años. Mira, yo siempre Ujú. voy a contar este testimonio, yo siempre lo voy a contar. Eh, hace como 2 años atrás, Abdiel tenía 19 o 20 años. Yo creo que tenía 20 años ya. Abdiel y yo siempre jugamos lucha libre, jugamos bruto, nos damos golpes donde quiera. Estamos un día en The Jam Poster. Mi esposa, mi nena y yo con Abdiel. En un momento que mi esposa fue al baño, Abdiel y yo nos ponemos a jugar de mano y Abdiel se raja la cabeza. Un golpe en la cabeza, no gran cosa, pero sí un golpe en la cabeza que hay que ir para el hospital. Fuimos para el hospital y Abdiel es más grande que yo, tú sabes, tú lo ves y es más grande que yo. Y yo lo dejé ir solo a que se atendiera. Llegó a la ventanilla con 20 años, con su licencia de conducir, su identificación, le dijeron, ¿y tu papá? Pues mi papá está ahí. Ah, sí, porque sin tu papá no podemos atenderte. Ujú. Así, para una, mira, para un raspón que se metió en la cabeza.
que tenía sangre, ¿verdad? Pero Pero entonces para el aborto, sí. para el aborto vamos a estar jugando con las edades, con 16 años, no con 15, no porque esto, no porque lo otro. Mira, por favor, ¿sabes? No, ¿sabes? No, esas son las cosas que yo digo, mira, no puedo ser parte de esto. Ujú, ujú. ¿Sabes? Y por eso yo digo, no soy pro vida, yo soy un abolicionista. Yo no estoy para estar negociando con el aborto o estar endulzándolo, qué sé yo. Sí, para estar negociando con él. Sí, no, de verdad que no lo veo bien. Ujú, ujú. Una de las cosas que a mí me señalaron mucho cuando yo traté de comentar en un video del programa de Pereira, Mm. que atacaron muchísimo a Lizzie, fue precisamente que ellos decían que Lizzie era todo o nada. Es que la vida no se pone en negociación. La vida de un bebé. O sea, yo no Estoy de entiendo acuerdo, cómo el estoy de sector pro vida acuerdo, puede defender eso. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, tú sabes, y te digo, alguien me dijo en algún momento, pero mejor que salvemos unos cuantos Ujú, para que los maten a todos. eso es lo que Eh, dicen. pero es que no estamos luchando por todos ni siquiera. Ujú. Ni siquiera te veo luchando por todo. O sea, tú estás negociando cuando los de izquierda a viva voz te dicen, quiero el aborto hasta los 9 meses y que lo pague el gobierno y que haya más clínicas de aborto en Puerto Rico. Exacto, la izquierda es más atrevida, la izquierda van con todo, pero nosotros los conservadores no podemos ir con todo para defender la vida del no nacido. ¿Cómo es posible? Pues, ese es el coraje, ese es el coraje que da con estos grupos que, que son así. Tú sabes, que son así, o tú los ves tras bastidores, escondidos, que no están haciendo, o sea, que pueden hacer y no hacen. Entonces, como te dije, yo fui, mira, cuando salió el 2 ay caramba, no me acuerdo cuál fue el proyecto de ley, que pusieron, habían supuestamente 5 proyectos en cuanto al aborto, Ujú, uno que era totalmente pro aborto, eh, uno que hacía una enmienda, creo que era al Código Penal, algo así, el de Lisi y el de Joan. Que el de Joan era de las 20 y pico semanas, creo que era, y el de ujú, Lisi que era el del latido del corazón. ujú, Y en las vistas públicas estaba yo, estaba Mario, estaba el obispo, ay caramba, de Iglesia Pentecostal, ujú. y De la frappe. no de la FRAPE, de Iglesia Pentecostal de Puerto Rico, de Triunfo, de la cadena de Ah, ok, Triunfo, ya sé. subió el nombre. Y fuimos juntos a deponer. Y cuando Ok. me preguntaron, yo lo dije bien claro. Yo dije, mira, no, yo no apoyo el de Johan, yo apoyo Ujú, el de Lizzy, porque es lo más ujú. cercano que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se entera que está embarazada, ya pasaron 4 o 5 semanas, ya hay latido, Ya hay ya hay latido. latido. Ujú, Y ese proyecto de ley sí va a salvar vida. exacto. Y pues me cayeron chinche también, o sea, se molestaron. Pero ti el chico, pero yo no, pero yo eso lo dije a usted. Yo no sé qué ustedes esperan de mí, porque yo se lo dije. O sea, yo no voy a estar negociando. Eh, pero son cosas que lamentablemente se dan. Mira, Abdiel, desde tu experiencia en las calles y la defensa directa por la vida del no nacido, ¿cuál ha sido el mayor desafío al tratar de convencer a una mujer de no abortar? Eh, es que, mira, el desafío, yo creo que el desafío más duro que tuve fue cuando llegaban las feministas a insultarnos y a gritarnos y a bloquearnos, Ujú, porque no nos permitían, tú sabes, esa interacción no era tan fácil. ujú, Fuera de ahí, eh, eh, nada, tú sabes, como te digo, cuando uno se expone al evangelio verdadero, que tú vives las experiencias de un evangelismo real, tú le pierdes el miedo a lo que te enfrenta. Dios te ujú, capacita. Tú tienes que hacer la responsabilidad también de capacitarte. Y no un impedimento. Lo más que me pudo haber roto el corazón, ver una niña, pero no me impedía llegar. Es que me rompía el corazón ver que era una niña.
o que cuando llegaba, pues en una ocasión la mamá, yo la vi, yo dije, esta nena es más pequeña que mi hijo. Y después cuando pude interactuar con la mamá me dijo, no te me acerques a la nena. Y yo le dije, está bien, no hay problema. Ella lo que tiene son 14 años. O sea, ella ya voltó. Así me dijo, ella ya voltó. Ella vino para seguimiento. Dios mío. Así, y hablé con ella, pero ¿sabes? Nos permitas orar, ¿sabes cómo tú estás? ¿Cómo está ella? Entonces ahí bajó las defensas y empezamos a hablar y empezamos a conversar, oramos por ella, por las dos y todo eso. Pero te digo, es que cuando está en ti, esa pasión está no creo que haya un impedimento real, excepto ese que vinieron las feministas un día y nos bloquearon el paso, nos gritaron, nos insultaron, cosa que he vivido muchas veces. Pero fuera de eso, nada más que te pueda contar Abdel, así. y qué herramientas considera que es más efectiva, la fe, la educación o el apoyo material? Todas van de la mano, Todas. todas van de la mano. Obviamente tú tienes que estar espiritualmente preparado. Ujú, Tú tienes que estar espiritualmente preparado. La educación es súper importante eh, porque tú no, ¿verdad? Como yo digo todo el tiempo, cuando el pastor desde el altar le enseña que el aborto es pecado y ya, no estás haciendo mucho. Tú tienes ujú. que educar al pueblo. Tú tienes que educarlo con ciencia, con biología, con todos estos temas, ¿verdad? Incluso políticos. Eh, y material, obviamente, porque tú puedes presentarle ayuda real, visible o tangible a esa mamá o a esa familia. Tú sabes, por ejemplo, Proyecto Nacer. Proyecto Nacer Ujú. es de los lugares que más yo amo, que es una escuela para adolescentes embarazadas. Y ellos le ofrecen de todo para que terminen su cuarto año, incluso cuidar su bebé, atender su bebé, le dan nursery, los educan como papás, o sea, tremendo. Entonces, pues tú vas con todas las herramientas, pero todas van de la mano. Una de las cosas que yo escuché cuando hablabas con Fernand era que tú hablabas de pastores pro aborto. Oh, Esto es sí. algo que a mí me sacudió el sistema, me chocó, me dio duro porque yo soy ministro, soy pastora y yo digo, como una persona que es ministro, que es pastor, que conoce la palabra, puede ser pro aborto. ¿Tú crees que en Puerto Rico precisamente el tener pastores pro aborto y tener esta lucha con la definición del Código Civil y todo lo demás es lo que imposibilita que tengan la voluntad para cerrar clínicas y poner en definitiva una prohibición al aborto? No creo. Pastores pro aborto se pueden contar con la mano, por decirlo así. Ujú, Son bien vocales, pero son los mismos que son pro gay, pro LGBT, pro Palestina, por decirlo así. Tú sabes ujú. que tú les ves la costura, tú sabes. Ok. Son bien, pero es triste, pues, que van en aumento. Eso es lo más triste. Que son Porque la iglesia, prácticamente pastores de izquierda, prácticamente. exacto, ¿sabes? Iglesia luterana que ha empezado a permitir estas conductas, presbiterianos, ¿sabes? Hay iglesias que han empezado a permitir estas conductas. No te van a decir que son pro aborto, te van a decir que son pro decisión. No, y te van es que te Ay, van a Dios. decir esto, mira qué bonito te lo pintan. Jesús no obliga a nadie. Jesús te va a dejar decidir. Así te lo pintan, tú sabes, como que, ¿sabes? Manipulación. Sí, es disparate y pico. Hay uno que mira que, no voy a decir su nombre, pero no, ¿sabes? Nos conocimos y ¿sabes? Lo respeto en cierta manera, porque realmente yo no puedo respetar en la forma de pastoral o ministerial a un pastor de esta área. Ujú. ¿Sabes? Para mí, tú eres pastor, tú te identificas como pastor, para mí eres fulano de tal. Claro, Señor Rivera fulano, por decirlo así. exacto. Pero hemos tenido nuestras discusiones tanto en redes y eso, donde yo lo llevo a la palabra y me tiene que ceder el paso. Porque bíblicamente no existe. Que no hay manera No, de justificarlo. no. Este, pero no creo que ellos hayan empuje, tú sabes. Yo creo que es algo de sectores, Ok. de, de, de,
estar bien con los dos sectores, Ajá, ajá. ¿sabes? Y se hacen llamar pro vida o conservadores, Pero pero en el están partido dispuestos a PNP, negociar. sí, no, oye, en el partido PNP hay más demócratas que republicanos, Claro que sí, claro que ¿sabes? sí. Eso es claro. Eh, eh, pero es eso, esa fuerza es la que no ha permitido que se cumpla todo. Ok. Tras tu salida de Proyecto Dignidad, vamos a hablar un poquito de política. ¿Cómo ves el panorama político actual en Puerto Rico? Ay, señor, mira, ¡Qué es que, es suspiro! que, es que es triste, ¿no? De verdad es triste. Y te voy a decir de verdad con mucho respeto. Ujú. Desde el punto de vista mío, puedo decir de mi esposa también, pero voy a hablar de mi mamá. Javier Jiménez era el candidato que lo tenía todo. No veo a más nadie. O sea, no veo a más nadie que cumpla con todo lo que tenía Javier y no ganó. O sea, no sé si me entiendes la línea, como que él tenía todos los elementos y que no le dieron el voto. Entonces yo digo, pues, ¿qué rayos va a pasar? O sea, lo veo mal. El aspecto político en Puerto Rico lo veo mal. O sea, lo veo más de lo mismo hasta que la generación que está creciendo, si no hay un cambio grande, adquiera más poder. Y hablo de la izquierda. El problema es ese, que se está yendo a la izquierda y eso es un Hablo de la peligro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que o sea, como el tema del aborto. Yo estaba llegando a escuelas intermedias. Y si nosotros educamos a los jóvenes de intermedia correctamente, con base y con fundamento, cuando lleguen a la universidad, que es donde los bombardean con toda esa basura, pues mira, despiertan, o sea, tienen una base clara. Ujú, ujú. Si en las iglesias les enseñan valores fundamentados, no solamente en la palabra, porque, óyeme, la palabra va sobre todo. Y le pueden preguntar a cualquiera, al mismo Luis Charón cuando nos conocimos, o a Mario cuando me llamó. Yo le dije, antes de ser político, yo soy cristiano. Antes de Ujú. representar un partido, represento a Cristo. Jamás me voy a quitar esa capa. Acuérdate de eso. Y no, a ti no hay problema, claro que sí, no hay problema. Pues cuando a los jóvenes les damos un fundamento bíblico bien, que donde, oye, para donde tú tiras es para conservadurismo, Ujú. pero entonces añádele lo social, lo que está pasando, hacia dónde iríamos si pasa esto. Son educaciones y temas que se tienen que dar en las iglesias. A lo mejor no un domingo que se predique, pero tú puedes dar clases aparte del domingo. Clases que puedan hablar temas sociales. ¿Tú crees que la iglesia es en este momento histórico, está siendo tibia en los temas que tienen que tocar, que son medulares para reforzar la sociedad y oye, formar seres humanos en un futuro? Sí, no, tibia no, fría. Fría. Te soy sincero, o sea, fría. ¿Sabes cuántas iglesias yo fui, yo toqué para darle una charla pro vida? O sea, te estoy Ujú, hablando de que o sea, ese era mi trabajo. ujú, Y ponle que de 30 me llamó una, de 30 me llamó otra. Cuando iba a Nueva Vida, en la emisora, que tenía el segmento con allí, pues salían más llamadas, más invitaciones. Pero, mira, es horrible. O sea, es horrible que no se toque el tema de vida, o sea, que el tema reales como estos no se toquen a nivel que, mira, esto yo lo cuento, yo conozco una persona de la iglesia que yo me congregaba, hubo una mala experiencia familiar, no ella, una ujú. experiencia familiar, donde ella dijo que el aborto es necesario de vez en cuando. Ay, Dios mío. Y como que puede haber una circunstancia que requiere un aborto. Y que ella estaba de acuerdo con eso. Y esto pues lo escuchamos de primera mano, tú sabes, perdón, de primera mano de personas en la Ujú. conversación que son, para mí, gente que yo pongo mi cabeza por ellos. O sea, que no me van a mentir. Y me dijeron, Abdiel, fulano se expresó de esta manera. Y yo lo sabía. Y yo dije, sí, lo sé. Pero, ¿cómo va a ser? Y el líder de la iglesia, el líder de jóvenes.
digo, líder en un área, creo que es. El asunto es que tan cercana como en mi iglesia se dio. Y mi pastor habla del aborto. Y mi pastor habla ¿sabe? Mi pastor habla del aborto. Pero, como te digo, por eso es que yo digo, hace falta más que decir que el aborto es pecado. ¿Sabes? Exacto. Hay que llevarlos a unas experiencias más profundas para que ellos entiendan bien. Y la educación es necesaria. Y sí, tú dices tibia, para mí es fría. O sea, para mí es porque, por ejemplo, Escribano, pastor Jorge Lucas Escribano. Los últimos meses, antes de moverme a Puerto Rico, yo me congregué con su iglesia. Yo me fui de la iglesia donde estaba para esa iglesia. Los últimos meses, como de febrero hasta que me fui. Y lo mismo con Jorge Lucas Escribano. Yo compartí mucho antes de moverme, por eso fue cuando decidimos cambiarnos de iglesia. Mi esposa, yo le dije, chequéate esta es la que hay. Y mi esposa me dijo, da fuego. Y Lucas Escribano hablando del aborto, hablando de temas pro vida, de temas de familia, desde el primer día que nos sentamos. ¿Sabes? ¿Entiendes? Una educación continua, una educación continua. No, no una vez cada cuatrenio o una vez. Lucas Escrivano es juez también y es un juez que ha dado una lucha bien fuerte. Yo no sé si tú sabes, pero yo trabajé en el Tribunal de San Juan y nosotros estuvimos allí, yo tuve la oportunidad de conocerlo y conocer su postura, inclusive en cuanto al divorcio, y él nos decía, pero ustedes están aquí en Ventanilla, ustedes tienen la oportunidad de evitar divorcios si tienen un impacto efectivo con los que vienen a divorciarse. O sea, Así, bueno. entre otras cosas que nos decían, y realmente es una persona vertical en sus posturas y es una persona que yo admiro. De Pero verdad que sí. como él, pocos, porque pocos se atreven a hablar como hay que hablar, como hay que hablar, porque esto de defender la vida desde la concepción no puede haber paños tibios. O sea, en esto es una vida que no tiene culpa nada de lo que esté viviendo la mamá. O Ese es el sea, detalle, ¿sabes? La gente tiene que verlo con la razón que es, ¿sabes? Como tiene que ser, ¿sabes? Están asesinando vidas, asesinando bebés. Y tú exacto. estás haciendo nada, ¿sabes? A ese nivel. Eh, ¿Crees que el movimiento conservador y cristiano se ha fragmentado o que hay esperanza para una unidad? Mira, la esperanza y la fe es lo último que se pierde. Eh, dicho eso, este, está difícil, te digo la verdad. Yo lo veo difícil, Está bien fragmentado. demasiado fragmentado. Oye, te digo, ¿sabes? En ese grupo en el que yo estaba, me dolió mucho escuchar las opiniones, ¿verdad? Negociar, y decía, aquí hay, o sea, esto que está aquí son caras bien importantes a nivel eclesiástico en Puerto Rico. Si viene siendo el reflejo de lo que está en la iglesia, contra, qué difícil va a ser. Y te digo, tratábamos de llegar a consensos y tratábamos de llegar a consensos, pero yo no puedo llegar a un consenso de esta manera, que Ujú. signifique esto. Y te digo, era como que hablábamos en la reunión, después alguien me llamaba aparte para Abdiel, y otro me llamaba aparte para Abdiel, y yo no puedo, brother. ¿Sabes? ¿Cómo tú te sentirías si yo te dijera a ti, bájale a tu estándar? Bájale Ujú. ¿verdad que no? Pues no puedo, brother, tú sabes. Y que me coja mi esposa yo bajándole a mi postura. Después de las vivencias que han tenido, me imagino que es mucho más No, difícil. te digo, de verdad, es sumamente fuerte, de verdad. Y quisiera decir que no, pero sí está demasiado fragmentado. Creo en que puede mejorar, creo realmente en que puede mejorar, pero tienen que darse la tarea. Entonces, un problema, ¿verdad? Eh, eh, que puedo estar equivocado, me puedes corregir. Lamentablemente, en la pastoral Ujú. hay mucho orgullo en el sentido de aceptar que me equivoqué. O no sé, enséñame o edúcame. Sé que están sus Tienes, excepciones, tienes razón, porque he tienes ido a razón. iglesias, he ido a iglesias donde me han dicho, brother, gracias, yo no sabía esto, yo no tenía este conocimiento,
tú sabes, una humildad de conocimiento. Pero hay otros que lamentablemente no voy a ceder, no voy a... Y entonces, pues, quisiéramos llegar a estar ahí. Tú sabes, al igualmente yo tuve pastores conmigo que iban conmigo a la clínica de aborto a orar solamente. Ellos no intervenían con nadie, ellos estaban ahí a orar. ¿Sabes? Y esos pastores que tú dices contra, ahí hay un compromiso, ahí hay algo real. Pero pues, es duro. Y concuerdo contigo de que lastimosamente en la pastoral tenemos demasiado orgullo porque muchas veces queremos llevarnos de la razón, que tenemos la razón y no hay manera de que cambiemos, porque tiene que ser así y no hay de otra. Y la realidad es que hay que aprender a escuchar, hay que aprender a ver, porque muchas veces tomamos posturas y no somos nosotros los que estamos involucrados en las situaciones diversas que estamos defendiendo o las que estamos permitiendo en la sociedad. Nosotros no podemos tomar una postura sin conocer, por lo menos escuchar la vivencia y cómo impacta un aborto en una niña. O sea, con eso nada más es suficiente para uno pelear hasta lo último para evitar un aborto. O Así sea, mismo es. una experiencia de aborto se queda en la psiquis de la niña toda su vida. Yo tuve un aborto y no fue un aborto provocado, fue un aborto espontáneo, porque por mi salud yo hace unos años atrás tuve un aborto espontáneo. Yo no sabía que estaba embarazada y aún así a mí me da algo. Yo no me quiero imaginar cómo marca una niña que la obligan a ir a una clínica de aborto. O sea, Así mismo es. son cosas bien fuertes y bien duras que la iglesia tiene que aprender a responder y a hacer herramientas, a hacer los oídos de Dios, a hacer los brazos de Dios de estas niñas que necesitan atención. Así mismo es. Y te pregunto, ¿qué enseñanzas personales dejó tu experiencia al ser candidato político y luego emigrar a Estados Unidos? Mira, la enseñanza o ¿verdad? Lo que puedo aprender eh, como candidato es que hay gente que quiere cambio, Ujú, hay gente que quiere cambio, hay una realidad. Hace falta quienes se pongan, ¿verdad?, en la brecha, ujú, pero sí, hay gente que quiere cambio eh, y quiere algo mejor para el país, quiere algo mejor para su pueblo, quiere algo mejor para su distrito. Eh, y o sea, en cuanto a moverme, pues mira, es difícil ver cuando llegas acá cómo se manejan las cosas acá. Óyeme, y yo estoy en un estado demócrata. Colorado es demócrata, es bien liberal. Yo estoy esperanzado y contento porque Trump, pues, ¿verdad? A nivel federal, pues tenemos a alguien que viva, pues, más y eso. Pero, ¿cómo se ve esto? A cómo yo dejé Puerto Rico y cómo sigo viendo Puerto Rico. Porque mi esposa, eso es Telemundo, tú sabes, viendo que estamos al día con lo que, sí, eso es lo que estamos al día con lo que está pasando. Ver que Puerto Rico tiene los fondos y la posibilidad de manejar cosas como se están manejando acá y no se está haciendo, mira, es difícil, es difícil, de verdad que sí. Dentro de tus expectativas y de tu proyección, ¿tú planificas involucrarte nuevamente en las iniciativas de defensa de la vida o en la política desde el extranjero? Mira, por lo menos en el tema de Provida, sí, sí, eso es algo que me Te lo interesa llevas dentro. muchísimo, Ujú. sí, me interesa muchísimo, mucho más con enfoque a la familia ahí. O sea, Ok, enfoque a la familia tiene aquí los headquarters y dentro de esos headquarters ellos tienen un playground para niños, ok. un coffee shop. Ajá. El playground es gratis, hermoso, con las enseñanzas de Odyssey. Y mi hija ya 2 veces hemos ido. O sea, mi hija como que papá, vamos para allá otra vez. Y nos encanta, es bello, es precioso. Y quisiera involucrarme con ellos a medida de que me estabilice, ¿verdad? Y Ujú. todo eso.
Pero sí, en el corazón mío y en el de mi esposa, trabajar de alguna manera está todavía en el corazón. Qué bueno, me alegra escuchar eso. ¿Qué mensaje deseas enviar a los puertorriqueños, especialmente a los jóvenes que se sienten llamados a levantar la voz por los valores, la verdad y la vida? Que no tengan miedo, que no Básico. tengan miedo, no tengan miedo. Usted los acompaña toda la verdad teológica, la verdad educativa, la verdad científica, la verdad filosófica, toda la verdad está a favor de ustedes. Así que no tengan miedo y alcancen a quien más puedan. Abdiel, ¿qué mensaje deseas llevar a los que nos sintonizan, que nos van a escuchar en diferido para concluir? Mira, eh, ya sea que eres, ¿verdad? Como mencionaba, no se trata que esto es un programa del partido para esta dignidad, eh, pero como cristiano o como conservador, estudia las plataformas, haz un voto por convencimiento, no por miedo, Ujú. eh, y trata de involucrarte en los temas que te apasionan. Si el tema de Provida te apasiona, si el tema de evangelismo en las clínicas de aborto, en lo que las cierran te apasiona, no hace falta una organización, no hace falta que pertenezcas a algo. Si tú evangelizas el mensaje de Cristo en una clínica de aborto con amor y con cariño, esas vidas las vas a poder salvar. Vas a poder salvar las vidas, vas a salvar vidas físicamente como vas a salvar vidas espiritualmente. Así que ármense de valor. En Puerto Rico quedan 4 clínicas: Santa Rosa, Bayamón, Darlington Medical Associate, Clínica y ella en Río Piedra. Darlington y ella están en Río Piedra y Women's Pavilion en Carolina. Women's Ok. Pavilion tiene defensores en las aceras, eh, con el centro Provida Raquel, que está allí cerquita, que puedes tener contacto con ellos. Muy bien. Lamentablemente, el grupo de las aceras de Bayamón, después de mi salida, pues se disolvió. Entiendo que no hay nadie allí, pero puedes llegar a la clínica y evangeliza. La clínica está abierta lunes a viernes, de 8 de la mañana, de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. Así que pueden llegar a evangelizar, hagan un grupo en la iglesia o a orar solamente, pero lleguen Exacto. y estén allí. Muy bien. Muchas gracias, Abdiel, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Gloria al Señor que lo logramos luego de un tiempito que no pude estar con nuestros escuchas. Y quiero cerrar en esta ocasión, luego de agradecerte y de invitarle a nuestros escuchas a que sintonicen la semana que viene. Se van a estar publicando las promociones paulatinamente. Y quiero cerrar con una cita precisamente tuya que dice, defender la vida no es solo oponerse al aborto, es edificar una cultura que reconozca el valor de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Abdiel E. Contreras Álvarez. Le damos gracias a Abdiel, esperamos tenerlo en una próxima ocasión y que el Señor le abra y le prospere el camino a él y a su familia allí en Estados Unidos, mientras continuamos la lucha aquí, porque nosotros vamos a seguir defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Dios les bendiga. Gracias.